Pues vamos a empezar un poco y lo que quiero dar es unas notas sobre la posible imputación de los administradores como sujetos responsables y también la coordinación que tiene que tener en el compliance. Bueno, importante, las claves. Hay facultades que son indelegables, quiero que quede claro, la supervisión que tiene que tener el administrador con respecto a las actividades o funciones delegadas. Esa va a ser la clave. Y, por otro lado, vamos a ver quiénes pueden ser administradores, porque, claro, hay bastantes delitos en el Código Penal en el que el sujeto activo es un delito especial y los sujetos activos van a ser los administradores de hecho y de derecho, que es un concepto que funcional. Se ha tomado un concepto funcional tanto en la legislación mercantil como en la penal y al final el administrador va a ser el que realmente y efectivamente realice las funciones de administración. Bien, vamos a empezar un poco desbrozando los conceptos sobre quién puede ser administrador de hecho, de derecho y las figuras limítrofes. Ya que Avelina nos ha explicado, la profesora Alonso nos ha explicado el compliance en general, estamos hablando del artículo 31 bis punto A, en el que son los deberes de los administradores. Sobre el concepto de administrador de hecho, está equiparado al de derecho tanto en la Ley de Sociedades de Capital, en el Código Penal, en la Ley Concursal, y es la persona que desempeña, sin título, con un título caducado o extinguido, las funciones de administrador. También sobre el que da instrucciones a los administradores de la sociedad. Se le llama administrador oculto frente al de hecho o aparente. También se le suele llamar administrador, la jurisprudencia, el administrador en la sombra, porque es al final el que realmente maneja la sociedad. Luego, sobre el concepto de administrador de derecho, bueno, ya está más claro, está en la Ley de Sociedades de Capital y en el reglamento del registro mercantil. Son los administradores, bueno, pues que puede ser un administrador único o los que de forma conjunta o solidaria forman parte del Consejo de Administración. Bueno, debe estar nombrado en escritura pública e inscrito en el registro mercantil. Importante, no va a poder escudarse en la ignorancia o el error del artículo 14, el error de tipo o el error de prohibición por sus deberes, por su posición dentro de la empresa y por su especialidad y conocimientos dentro de la empresa. Sobre las figuras limítrofes del administrador de hecho, aquí tenemos varios dentro de la empresa. El apoderado general, gerente, el director general, director ejecutivo, director gerente, el factor, factor mercantil. Bueno, son personas que suelen tener poder de representación, un contrato externo con la empresa y no van a ser administradores de hecho. Sobre el alto directivo, pues sí que puede ser administrador de hecho si el Consejo de Administración no ha delegado funciones y se encuentra en el top del organigrama. Sobre el socio de control, que por encargo de la Junta General debe revisar la actividad o gestión de los administradores, tampoco suele ser administrador de hecho. Luego, los administradores de la sociedad matriz o dominante en los grupos de sociedades sí pueden ser administradores de hecho, cuando de hecho asumen la representación y gestión de la dominada. Esto puede ser, por ejemplo, BCA con el grupo Bankia, ¿no? El refinanciador con facultades de gestión social, bueno, pues cuando la entidad de crédito asume un cierto control de la financiada para recuperar esa inversión, pues sí que pueden ser administradores de hecho cuando con habitualidad e intensidad asumen la gestión. Vale, la jurisprudencia nos ha dado 4 características para saber cómo definir al administrador de hecho. La primera, la calificación en negativo, es que tiene que carecer de una designación formal como administrador. La segunda, tiene que desarrollar una actividad propia de los administradores. La tercera es la famosa habitualidad en el derecho penal, que es de forma sistemática y continuada. Y luego se ha de prestar de una forma independiente con un poder autónomo de decisión y control. Y además el respaldo de la sociedad. Bueno, además también pueden concurrir otras relaciones sociales como socio mayoritario, apoderado, etc. Luego, otros colaboradores que pueden terminar siendo coautores o partícipes en los delitos de este administrador. Tenemos al gerente, al factor mercantil, a los apoderados, a los agentes comerciales, a esas personas que pueden vender en nombre del empresario. Bueno, pues su responsabilidad penal va a depender de la más o menos proximidad con estos administradores y con las actividades que tengan delegadas.
Otra cosa es sobre la responsabilidad de estos administradores, pues serán las derivadas de sus decisiones u omisiones en el Consejo de Administración, y si ha tenido una comisión delegada, habrá que ver si ha dejado o no las funciones. En el ámbito penal también hay que tener en cuenta tanto los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo para ver si puede ser el sujeto imputable en el delito. Y ahora vamos a ver la responsabilidad penal de los administradores. Bueno, lo primero que hay que decir que van a dimanar del Código Penal y de algunas leyes penales especiales. Como nos explicaba la profesora Alonso, hay 26 delitos, numerus clausus, en los que la persona jurídica puede ser responsable penalmente. Y después tenemos otros en las que no están incluidos en el catálogo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero al ser sujeto activo, un delito especial y sujeto activo el administrador de hecho y de derecho, también pueden ser imputados. Como por ejemplo, tenemos ahí los riesgos penales y delitos, los delitos societarios del Código Penal, que son del 290 al 297, son 4. Luego tenemos los delitos de falsedad documental, más en el ámbito privado y como concurso medial para cometer una estafa o una apropiación indebida, los delitos contra la hacienda pública, seguridad social, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, contra la propiedad intelectual, industrial, contra el mercado y los consumidores. Bueno, y ahí nos entran desde la alteración y precio en concurso de subastas públicas, el abuso de información privilegiada o el fraude de inversores. También los delitos contra urbanismo, medio ambiente, delito de contrabando. Bueno, los delitos también hemos hablado de que hay numerus clausus, no numerus clausus, luego delitos especiales, como nos explicaba el artículo 31, nos dice que aunque no se pueda identificar a la persona física que comete el delito y que se puede imputar como responsable penal, será castigada la persona jurídica, en este caso. Luego, otra teoría es la teoría, la responsabilidad por los acuerdos adoptados en los órganos colectivos, la teoría del willful blindness o teoría de la ignorancia deliberada o ceguera consciente, en la que pueden ser imputados como coautores o partícipes en participación, en régimen de participación por omisión. Es el artículo 11 del Código Penal. Y es que la doctrina viene a enervar la pretendida ausencia de culpabilidad a la hora de exigirles responsabilidades por ignorancia o falta de participación en los acuerdos de un órgano colectivo que votaran a favor de una resolución sabiendo que es ilícita, y a pesar de ello no votaron, se ausentaron o a pesar de votar en contra no pusieron los medios necesarios para, más allá de esa ausencia o pasiva abstención. Luego, los límites, quiero hablar un poco de los límites también de la responsabilidad penal del administrador como partícipe. No quiero hablar del administrador como autor material, sino de su posible responsabilidad como partícipe en los delitos de otros, en los delitos en los que se han cargado las actividades o se ha delegado. Me quedan 5 minutos, pues voy a ir muy rápido, porque quiero dejar claro la participación por omisión de los delegados. Y es que hasta dónde llega el principio de prudente confianza, hasta dónde hay que determinar que los quehaceres que ha delegado el mandante le pueden contagiar de responsabilidad penal. Bueno, pues de lo que hablamos en derecho penal es de la culpa inconstituyendo, inoperando, ineligiendo, ininstituyendo, indotando e invigilando. Vale, la más importante es la invigilando, eso lo quiero dejar claro. Bueno, el administrador se le puede exigir la prudencia en el diseño de la empresa, de las actividades delegadas, una organización jerárquica, división horizontal y vertical de todas las funciones y un momento importante va a ser esa delegación en cargo de las funciones. Primero, tiene que ser personas idóneas, es la diligencia in eligendum, personas acreditadas por cualidades humanas y currículum. Luego, la diligencia in instituendo, que es dar la información para el rol que se va a cumplir. La diligencia in dotando, dotar de medios materiales, personales y financieros para que se cumpla bien la función. Y luego, la más importante es la diligencia in vigilandum, que es la supervisión siempre del delegado, de la actividad del delegado. Y además esta va a ser siempre una de las facultades indelegables y por las que durante el procedimiento penal se le va a poder imputar a los administradores por una omisión en esa delegación de funciones. O puede ser omisión o también por imprudencia de la persona que ha cometido el delito.
Lo más importante es la participación por omisión, y tanto en los delitos dolosos como imprudentes, la participación puede ser tanto de los directivos, de los mandos intermedios o de los empleados, puede ser en comisión por omisión. Por acción, cuando los actos contribuyen a la comisión del delito, y por omisión, cuando habiendo y pudiendo haber intervenido, el responsable deja que el delito se cometa. Aparte, este administrador va a tener una posición de garante sobre esas funciones delegadas y sobre ese delegado. Y aunque esa posición de garante se pasa al delegado, siempre va a tener una supervisión sobre ese delegado. Eso va a ser la facultad indelegable sobre las actividades que va a delegar. Y no sé si me estoy pasando, tenía que explicar un poco más, pero yo creo que con esto más o menos pues, es lo que quería dejar claro: deber de vigilancia, deber de lealtad. Y luego también quiero hablar un momentito sobre la responsabilidad penal del compliance officer, que también el compliance officer, su función es velar porque se cumpla, no ejecución directa de las funciones, y también puede ser imputado por una participación por omisión, es decir, si deja cometer el delito, sabiendo que se puede cometer, deja que se cometa el delito. Si no, si ha cumplido bien su función y el compliance es eficaz, pues no habrá culpa ni imputación para estos responsables penales, al compliance officer o los administradores.